Capítulo 2. Lo que se rompe y no se ve. El peor momento en un evento de esta índole está en la parte final del proceso funerario. Esa última etapa en la que, rodeado de conocidos y desconocidos, se despide con amor al fallecido. Implica literalmente el último instante en que verás frente a ti su entidad corpórea. La última vez que verás su cuerpo, su rostro, su figura. Esa entidad física a la que llevaba 18 años acostumbrado, que llevaba su apellido, era la base y el origen de mi familia, la parte tangible de ese ser humano, fue vista por mí ese día por última vez. El problema es que se sabe, hay conciencia de que lo no dicho ya no podrá ser dicho en su presencia, que si faltó una disculpa, quedará en el limbo, que si faltaron abrazos, besos, una palmada, una mirada, una palabra de aliento, aquí estoy, viejito, no tengas miedo. Ya no podré escucharlo jamás. El lunes 15 de abril de 2002, frente a su féretro, con los ojos puestos sobre él, pero la vista hacia la nada, con ese ligero desenfoque artificial que aparece cuando fijas la mirada en un punto y comienza una introspección. Sentí como mi corazón terminaba de despedazarse. La impotencia de no poder devolverlo a la vida, las ganas apagadas de suplicar a quien fuera, porque esta situación pudiera revertirse, un legítimo y profundo deseo de encontrar en el ambiente un elemento que me permitiera aferrarme a la posibilidad de que todo fuera un sueño horrible. Todo eso dio origen a un sinfín de escenarios en mi mente, donde al día siguiente yo comenzaría a portarme como el hijo que verdaderamente pude haber sido. Pero ya era tarde. Un poco más de 3 minutos duran Las golondrinas, de Narciso Serradell, Sevilla, interpretada con mariachi. Y no quería que terminara, porque lo que seguía era el descenso de sus restos hasta su última morada. Esa canción, que vale la pena mencionar, contiene, además de una nostalgia difícil de emular, un mensaje oculto. En su interior hay una dedicatoria. La estructura de la letra forma un acróstico, es decir, una palabra formada por la inicial de cada verso, que finalmente dice: al objeto de mi amor. Duele mucho. No sabría explicar por qué exactamente. Si es la armonía de los sonidos o la simple predisposición que al escucharla evoca una despedida solemne. Pero te hace pensar en esa sensación de adiós profundo, irrenunciable, inevitable, que se presenta abruptamente recordando lo implacable de la muerte. El regreso a casa no fue menos demoledor. Inmediatamente hubo otra misa y finalmente, con la puesta de sol, tuvimos que atravesar esa puerta, conscientes de que a partir de ese momento solo éramos 4. Inexpresivos, agotados, devastados por el dolor, pasamos la primera noche en casa sin mi papá. Yo dormía abrazado a su almohada, convencido de que mantenía su olor, de que su perfume aún estaba ahí. Pese a que pudiera considerarse un trauma, el vetiver sigue siendo mi fragancia favorita. Con el tiempo uno elige sus batallas y decide qué le causa dolor o finalmente le genera un buen recuerdo. Después de eso, obviamente, nada fue igual. Todos comenzamos a fingir fortaleza. Mi madre de inmediato asumió un rol muy pesado. Quiso enérgicamente sustituir a mi padre en todos los aspectos. Su partida no dejó un lugar vacío, destruyó el hogar. Esto sucede igual cuando el socio mayoritario escinde la sociedad, llevándose todos los activos que mantenían funcionando a la empresa. El sustento, la armonía, la paz, la eventual felicidad, la estabilidad, simplemente desaparecieron con él. Qué tremendo imbécil el que dijo que nada nos llevamos. Como dice otra canción, ya muerto voy a llevarme nomás un puño de tierra.
Él se lo llevó todo. Y lo que no se llevó quedó inservible. Nosotros. Ni siquiera entre los 4 restantes pudimos llenar el vacío. Poco a poco en mí empezó a nacer una constante incertidumbre hacia el futuro que le deparaba a la familia. A mí, en lo personal, nunca antes me había tocado preocuparme por el mañana. Creía tener todo cubierto bajo su sombra, por decirlo así, incluso inconscientemente. El choque con la realidad fue duro. Un día sientes que tienes un guardaespaldas personal que incluso a la distancia está siempre listo para sacarte de cualquier apuro. Y al siguiente te sientes la persona más vulnerable del planeta, el más inútil, el más desprotegido, el más abandonado. Dios tiene la culpa, estaba completamente convencido. Él había provocado todo esto. Era un ente prepotente que quería hacerme ver, de la peor manera, la fuerza con la que podía arrebatarnos todo. Un ente egoísta, desconsiderado, abusivo, sumamente injusto y bastante ocioso, consideraba yo, pues por su simple voluntad, lo que había conocido como tranquilidad, estabilidad, paz y felicidad, se lo había cargado en un segundo, sin medir el daño que me causaba. Un poco cegatón y bastante torpe de las manos. No estaba de acuerdo. Debía ser una conciencia suprema, todopoderosa e incuestionablemente maligna, injusta y abusiva. Consideré siempre bastante romántica la descripción de Sabines en ese poema. A mí definitivamente en ese momento no me encantaba Dios. Tenía que haber un culpable, creía yo firmemente. No volvía a sonreír con la paz que antes lo hacía. No soportaba a las personas felices, porque yo no podía hacerlo. A los 18 años necesitas irrenunciablemente una guía o al menos un límite. Esa línea se borró con él. No había ya una autoridad a quien verdaderamente temer. En un inconsciente afán por emularlo, me volví agresivo, retador, juicioso, beligerante y muy nocivo. Tomé las cualidades más negativas de él, potenciándolas innecesariamente como una especie de tributo que nadie me pidió. Pero no era más que un grito desesperado que decía: te extraño, me siento muy solo y tengo mucha culpa por no haber sido lo que tú querías que fuera. Y ahora solo esto puedo ser. Es un grito largo, cierto, pero mi conducta en realidad era eso lo que necesitaba transmitir. Me faltó valor y no consideré necesario en su momento decirle: te admiro mucho, papá. Te amo. Quiero ser como tú. Enséñame por dónde caminar para ser un buen hombre, para ser honorable, para merecer respeto como el que tú tenías. Enséñame a hacerte sentir orgulloso de mí. Y todo esto porque me faltó en realidad conocerlo. No solo era una persona peligrosa y a veces reactiva o violenta. Esa era más bien la percepción que yo tenía desde mi vulnerabilidad por una serie de conductas que llegué a interpretar en el corto lapso que compartimos. Pero era una visión equivocada. Lo cierto es que era la versión que más cómodamente podía replicar. Era mucho más que eso. Era un hombre que, recuerdo, se dormía con un libro en la mano la mayoría de las noches. Era un padre que contaba historias a sus hijos a la hora de dormir algunas veces. Conocí la historia del divinal Ulises mucho antes de leerla y no lo recordaba, hasta que leí siendo adulto y reconocí de dónde venían los cíclopes, las sirenas, y por qué mucho tiempo creí que la gente pronunciaba mal Ítaca cuando decía Italia, porque pensaba que era el mismo lugar y que ellos no sabían. Supe lo que es el honor por él. Conocí sin escuchar una definición lo que es dignidad, lealtad, familia, respeto,
empatía y humanidad. Era una persona reconocida por sus buenas cualidades, no solo por algunos rasgos oscuros de su actuar. Pero finalmente me fue más fácil imitar los aspectos negativos, porque además hoy sé que me permitían maquillar los huecos que dejó su ausencia con una falsa imagen de fuerza, dureza y apatía. Una imagen que no fue más que un endeble escudo que pronto se rompería en pedazos.